lateral. ¿Cuál sería el origen del cordón lateral, muchachos, si yo quiero recorrer? Recorro, miren, regreso todo, miren, regreso. ¿Quiénes forman el cordón lateral? S5, S6, S7. ¿Ven? Así es la idea que quiero que llegue. ¿Cuál es el origen del cordón posterior? Todos. ¿Cuál es el origen del cordón medial? C8 y T1. C8, T1. Entonces tenemos ahí con origen radicular, y a ustedes regresan nomás, lo van a ver. Ahora, el nervio músculo cutáneo es este. ¿Sale de qué cordón? Lateral. Ahí lo tiene. Y tiene una característica acá. ¿Cuál es la característica? Perfora al coracobraquial. Busquen al músculo, lo va a perforar. Y este es el nervio que inerva, que va a dar inervación a todos los músculos de la celda anterior del brazo. Que lo vamos a ver. Entonces la idea es esa que piensen. Bueno, hoy día le dije a los alumnos de la mesa, cuando a mí me enseñen un nervio, me tiene que interesar, doctor, a quién va a inervar y a dónde acaba ese nervio. ¿Cuál es su territorio? ¿A dónde acaba? Yo quiero seguir ese nervio. ¿Llega a la mano? ¿No llega a la mano? ¿Se queda en el codo? ¿A dónde llega? Esa es la pregunta que tienen que hacerse ustedes. ¿Hacia dónde va ese nervio? Entonces es importante saber esto. Entonces tenemos el nervio músculo cutáneo. Y si yo digo, ¿cuál es el origen radicular del nervio músculo cutáneo? C5, C6, C7. Luego, ¿qué tengo? El nervio, el cordón lateral, contribuye a formar un gran nervio satélite que forma el paquete vascular nervioso de mi brazo, el famoso mediano. ¿Qué raíz será? La raíz externa. Ahí está, vamos a verlo acá, vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Este es el radial. Voy a poner el nombre a todo, acá está el mediano. Este es el mediano. O sea que el mediano se forma de dos raíces. ¿Quién contribuyen a formar el mediano? El cordón lateral y el cordón mediano. Igualito se va a ver en el cadáver, píntenlo bonito. Píntenlo bonito. Dos, aquí para observarles, el cordón posterior da dos troncos principales, el nervio axilar. ¿A quién inerva el axilar? Va a inervar al deltoides y al redondo menor. Al redondo menor. Y el radial, que es un nervio, un cordón, pues viene del cordón posterior, es un nervio grueso. El radial inerva todos los músculos sin excepción de la celda posterior de mi brazo y antebrazo. Y lateral todavía, o sea que no hay pierde acá. O sea que es el nervio de los extensores. El radial, lo vamos a ver. Sigo por acá. Aquí tiene, ¿ven? Cómo se forma el mediano. El cubital. El cubital es medial, se forma el cordón medial. El cubital, vean ustedes, es un nervio igualmente que lo vamos a ver por la celda interna del brazo, no da nervios, no da ramas para el brazo, para ningún músculo del brazo. Su territorio va a ser en la mano y inervar algunos músculos del antebrazo, en su celda anterior. Seguimos acá. Observen el braquial cutáneo interno, que es rama del cordón medial, y el accesorio de braquial cutáneo interno, que es rama del cordón medial. Ahí lo tienen. Entonces, muchachos, estos tienen que pintarlos. Identifiquen ustedes el nervio músculo cutáneo. Vamos a verlo ahora en una imagen. El nervio axilar, el nervio radial, el nervio mediano, de dónde viene, el nervio cubital, desde el cordón medial, y el braquial cutáneo interno y el braquial cutáneo, accesorio braquial cutáneo interno. Aquí van a ver ustedes solamente para que vean el nervio músculo cutáneo. Dos, ¿qué nervio es este? El mediano. Miren el mediano. ¿Cómo se forma? Miren, esta es la raíz externa del cordón medial, lateral, y la raíz interna, este es el nervio. ¿Qué nervio sería este? El cubital. Ahí está el cubital. ¿Ven ustedes? Ahí lo tienen. Vamos a ver una imagen. Aquí tengo otra imagen. Músculo cutáneo. Formando el mediano, la raíz externa. Este es el cordón, ¿qué sería este? El cordón medial, raíz interna del mediano. Este se llama nervio cubital. Ahí está, nervio cubital. Y detrás de ellos, yo levanto la arteria axilar y voy a encontrar el nervio radial y circunflejo. Pintarlo, pues ya lo tenemos acá. Pues vean ustedes características importantes. Igual acá, vean ustedes. Aquí tengo el mediano. Aquí tengo, ¿qué es esto? El cubital. Este es el braquial cutáneo interno. Vean ustedes. Y atrás está, este es el RA,
radial con el axilar. Eso tiene que identificar. Yo reconozco el radial porque es el primero, vean ustedes lo que hace el radial, se introduce en el canal de torsión. Ya no lo vuelvo a ver, por eso está en el cordón posterior. Porque el radial, su territorio, ¿dónde es? Atrás. Pasa por el canal posterior, no pasa por delante. Va en el triángulo de Avelino. ¿Avelino qué? Gutiérrez, ¿cierto? Va por detrás. No lo voy a volver a ver. Vean ustedes. Entonces, en resumen, ¿cuál es el contenido, muchachos, del hueco de la axila? Vamos a tener arterias. ¿Cuáles son las ramas de la arteria axilar? Tóraco-acromial. ¿Qué más? Mamaria externa o torácica lateral. ¿Qué más? Subescapular, que va a dar dos ramas, torácica larga y circunfleja escapular. Y las braquiales, circunflejas braquiales. ¿Cuáles son los grupos linfonodales de la axila? 7 grupos grandes. ¿Cuáles son? Supraclavicular, apical, central, torácico lateral, torácico medial. ¿Qué más? ¿Qué más? Y los torácicos internos también. Y las venas. ¿Quiénes forman a la vena axilar? La braquiales y algunas veces la basílica. ¿Cuáles son las tributarias de la vena axilar? Acompañan el nombre de todas, igual que las arterias axilares, el nombre de las colaterales de la axilar, a excepción de la cefálica y basílica, que son monos. Muy bien, ahora voy a descender, me voy al brazo. Para estudiar el brazo, tengo que saber los conceptos de lo que se llama la anatomía de superficie, los planos de estudio, lo que es la piel, el cerebral subcutáneo, la fascia, los músculos, vascularización e inervación. ¿De dónde yo llamo brazo? ¿De dónde lo llamo? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es una línea que pasa, vean ustedes, desde el borde inferior del pectoral mayor, del deltoides, hasta una línea imaginaria que va de dónde? A 1 centímetro de lo que hoy hemos visto del epicóndilo y la epitróclea. Acuérdense que la epitróclea es medial y el epicóndilo es lateral. Todo esto es brazo. La anatomía de superficie. ¿Qué significa anatomía de superficie? Los elementos que yo veo a simple vista. Voy a ver qué músculo sería este. A ver, ese es el bíceps. Acostúmbrense a llamarlo bíceps braquial. Porque hay otro bíceps que vamos a tener atrás en el miembro inferior, el bíceps femoral. Atrás. Tenemos acá el bíceps braquial. Hace anatomía de superficie. Especialmente aquellas personas que hacen fisicoculturismo, como el doctor, por ejemplo, ¿no? Vean ustedes. Y va a tener otro músculo que hace anatomía de superficie. Aquí tenemos. Vean ustedes, los dos músculos. ¿La cabeza qué? Corta y la de tríceps. ¿Ya? No se olviden de eso. En cuanto a los planos, en el brazo existen planos importantes que están tabicados por un lateral y medial. Voy a ver esto, lo dejo para ustedes para que lo tengan, pero quiero ver los planos. Miren ustedes, piel, cerebral subcutáneo, músculos, vean ustedes, y músculos. Voy a tener entonces planos. Aquí hay dos tabiques. Si ustedes se han fijado, hay dos tabiques. Un tabique lateral y un tabique medial. Los tabiques se insertan, vean ustedes, ¿en dónde? Por debajo del canal de torsión, la corredera que vamos a ver, ¿hacia dónde va? El lateral, el epicóndilo, y el otro, el epitrócleo. Si ustedes se han fijado acá, van a ver varios paquetes vasculos nerviosos. Aquí tengo el nervio mediano, aquí tengo, vean ustedes, el nervio radial, la arteria braquial profunda y su vena satélite. Aquí tengo una rama de la arteria braquial. Pero vamos a ver esto. En cuanto a las características superficiales que tiene el brazo, voy a tener, ya usted lo hemos visto, ¿qué es esto? La vena cefálica, la vena basílica. En cuanto a la inervación que voy a tener, porque siempre les voy a preguntar, inervación sensitiva, acuérdense que el miembro superior tiene inervación sensitiva, inervación motora. La motora va a los músculos y la sensitiva va a la piel. La inervación sensitiva que va a tener el miembro superior, en este caso el brazo, va a estar por los siguientes elementos. Ahora vamos a ver acá. Aquí vamos a tener
el nervio circunflejo axilar. Aquí vamos a tener, vean ustedes, el nervio radial. Aquí ahora vamos a ver el braquial cutáneo interno y el accesorio del braquial cutáneo interno. Hay una imagen que lo voy a dejar para que ustedes recuerden. En cuanto a los compartimientos, acá están los músculos que tenemos que describir, que lo hemos visto en forma genérica, pero ahora hay que saber dónde se insertan y a dónde van y quién inerva. Tenemos en el compartimiento anterior el bíceps braquial, el coracobraquial y el braquial anterior. En el compartimiento posterior, ¿qué es esto? El tríceps. La porción larga que le hemos visto hoy día en el hombro, como parte de triángulos redondos, y los bastos. Compartimiento anterior, bíceps braquial. Vamos a dejarle la imagen que este es el bíceps braquial. Miren el bíceps braquial. ¿Dónde se inserta aproximadamente? A ver, ¿quién me dice? ¿Dónde se inserta? Acá tengo dos cabezas. A ver, hablen. Esta es la cabeza que corta. La cabeza corta va en la cara interna. ¿Dónde se inserta? Aproximadamente va a la apófisis coracoides, con un tendón común con el músculo coracobraquial. Miren, ahí está. Y la cabeza larga, ¿a dónde va? A la escotadura supraglenoidea. Ahí lo tienen el bíceps. Y distalmente, miren a dónde va. Se va al radio, a la tuberosidad bicipital del radio. A pesar, muchachos, de este músculo estar en el brazo, en la célula superficial, ¿tiene inserciones humerales o no? No tiene inserciones humerales. Entonces, acá está, inserciones proximales, ahí ya está todo eso, lo dejo para ustedes. Su tendón discurre por la corredera bicipital. Inserción distal, tuberosidad bicipital, y debajo poner el músculo cutáneo. ¿Qué función tiene entonces? ¿Qué función tiene? Flexión. ¿Qué flexiona? Flexiona el antebrazo sobre el brazo. Usación enérgica del antebrazo sobre el brazo. Lo inerva el nervio músculo cutáneo. Entonces yo ya estoy pensando, si me lesiono el nervio músculo cutáneo, ¿qué posición va a adoptar mi brazo? Imagínense que hasta el momento estoy pasando, me asaltan y me cortan, y lamentablemente me cortan el músculo cutáneo. ¿Qué va a pasar con mi brazo? No voy a poder flexionar. Pero voy a poder flexionar por otros músculos, pero va a estar limitada mi flexión. Se va a caer. Es diferente si yo me lesiono, a ver, supongamos me asaltan y me tiran un balazo y me seccionan el axilar. ¿Qué va a suceder con mi hombro? ¿Qué va a suceder? ¿Qué hace el deltoides? No voy a poder, mi hombro se va a caer. El hombro se me va a caer. No voy a poder yo hacer esto por la lesión del axilar o circunflejo. Entonces acá tienen ustedes que es inervado por el nervio músculo cutáneo. ¿Cuál es ¿de dónde procede el nervio músculo cutáneo? ¿De qué cordón? Lateral. Origen radicular, C5, C6, C7. Los tenemos interesantes. Luego ahí está, para que ustedes vean, la cabeza corta, cabeza larga. Otra cosa que también les he enseñado en la mesa es cómo discurre este tendón. ¿Cómo discurre este tendón? ¿Cómo se llama este tendón? Este es el tendón, ¿de qué cabeza? ¿De qué músculo? Del bíceps. ¿Qué porción? Cabeza larga. Larga. Discurre por el canal o corredera bicipital. No pasa, es decir, no se inserta en la corredera propiamente, discurre por la corredera. Hoy día hemos visto que en esta corredera se inserta hacia afuera el pectoral, ¿qué? Mayor. En el labio interno, redondo mayor, y en el piso, el dorsal ancho. Así es. En el piso, el dorsal ancho. Entonces tienen ustedes. No se olviden de eso. Entonces, el tendón, es importante que vean. Ese tendón del bíceps raro refuerza esta articulación. Y ahí está la corredera. Y la cavidad glenoidea. En el segundo plano, entonces, voy a encontrar los siguientes músculos. ¿Cuáles son? ¿Lo han visto en el cadáver el día de hoy? Sí. El coracobraquial. Es un músculo que se inserta ¿en dónde? En el borde interno tercio superior del húmero. Vean ustedes. Tiene una inserción común ¿con quién? Con el bíceps. Porción corta en el apófisis coracoide. ¿Y dónde se inserta? En el tercio inferior. Vean ustedes. De tercio inferior y borde medial del húmero. Y tiene una característica. ¿Quién lo perfora? ¿Quién lo perfora? El músculo cutáneo. En miembro superior hay músculos que son perforados por nervios.
Este es el primero. Ya se les explicará que hay otros músculos que son perforados. ¿Cuáles son el otro? Pongan entonces supinador. El supinador es perforado por el radial. A ver, escriban esto. El mediano perfora al pronador redondo. Y el cubital perfora al cubital anterior. El nervio cubital perfora al cubital anterior. Repito entonces. Músculo cutáneo perfora al córax braquial, o sea, lo atraviesa. El radial al supinador, corto se le llama. El mediano al pronador redondo. Y el cubital al músculo cubital anterior. Entonces vean ustedes, este músculo córax braquial, entonces ya saben las inserciones que tiene. ¿Qué función creen que tiene? Al estar en esto, ¿qué creen que hace el córax braquial? Es también flexor, pero no tan potente como los anteriores. Pero a pesar de ser flexor del antebrazo, también lo rota hacia adentro. ¿Qué cosa va a hacer? Accesoriamente rotador medial del brazo. Flexor y rotador medial del brazo. ¿Quién lo inerva? Evidentemente, si lo perfora el nervio músculo, es el músculo cutáneo. Entonces tenemos acá. Luego tengo otro músculo, es este. Debajo de las inserciones del bíceps braquial encuentro el más poderoso flexor que tiene el brazo. Se llama brachialis o braquial anterior. Acá lo tenemos. ¿Lo han visto el braquial anterior o no? Este es el braquial anterior. Se inserta en toda la cara ventrolateral y ventromedial del tercio inferior del húmero. ¿Y a dónde va a ir? A la apófisis coronoides del cúbito. Miren ustedes. Este es un músculo llamado braquial anterior. ¿Quién lo inerva? El músculo cutáneo. Este sí es un poderoso flexor. Es más potente que incluso que el bíceps braquial. Por eso acá lo he puesto. ¿Dónde está? Acá está. Verdadero y más potente flexor. Si en teoría les preguntan quién es el más potente flexor que tiene el brazo, es el braquial anterior. Lo tenemos acá. Acá tienen las inserciones, pero le he dicho yo. Entonces vean ustedes, entonces ya, motivo de seminario, ustedes ya están asociando qué pasa si me lesiona el músculo cutáneo, el nervio. Ya saben ustedes que queda abolida la flexión. Limitada la flexión del antebrazo. Mi mano se va a estar extendida. Lógicamente hay otro músculo que hace la flexión, que es el braquio radial o supinador largo, pero va a estar limitada evidentemente. Y aquí tengo el otro músculo. Entonces, en resumen, la celda anterior del brazo está formada por dos planos. El primer plano, ¿cuál va a ser? Bíceps y el córax braquial. Y el segundo plano es el braquial anterior. Todos inervados por el músculo cutáneo. En el segundo plano voy a tener a quién. ¿Qué es esto? El tríceps. ¿Han visto el tríceps? Ahí tienen el tríceps. ¿El tríceps qué tiene, muchachos? Tiene una característica que tiene, es la cabeza. ¿Qué cabeza es esta? Perdón, esta es la cabeza larga. La cabeza larga. ¿Dónde se inserta la cabeza larga? En la escotadura infraglenoidea. Entonces, para una mnemotecnia, en las escotaduras supra e infraglenoideas se insertan las cabezas largas, tanto del bíceps como del tríceps, o sea, no hay pierna. Y luego tengo los vastos, el vasto lateral y el vasto medial. Los vastos insertan el lateral por encima del canal de torsión y el vasto medial por debajo del canal de torsión. Pero sucede algo que el tríceps, los tres fascículos se juntan, miren, se juntan acá y se van al olécrano, se van al olécrano que pertenece al cúbito. O sea que es un músculo olecraniano. No quiero complicar esto de la vida, evidentemente, pero yo les puedo decir músculos olecranianos, ahí tienen uno, tríceps. Hay más músculos olecranianos, que lo vamos a ver cuando haga codo con ustedes. Entonces tenemos el olecrano. ¿Quién inerva al tríceps? El radial, que ese es el nervio por excelencia de esta celda posterior. ¿Qué función tiene el tríceps? Extensión. ¿Qué hace? Extensión. ¿Qué extiende? Brazo. El antebrazo sobre el brazo. Esto hace el tríceps. Entonces ya estoy asociando ya qué pasa si me lesiono el radial. Va a quedar abolido mi extensión.
y mi brazo se va a caer, mi mano se va a caer. Vamos a ver, entonces dan el músculo tríceps braquial. Ahí tienen el tríceps. Vean ustedes el tríceps. Vasto lateral, vasto medial, cabeza larga. Este participa, si yo les pregunto en teoría, siempre en teoría les preguntan, ¿este músculo en cuántos triángulos de los redondos participa? El bíceps, el tríceps braquial. ¿Participa en cuáles? Homotricipital y humedad. Participa en el de Avelino Gutiérrez, sí. Y participa en el cuadrilátero, participa en el triángulo. Homotricipital. Así es, participa. ¿Este qué músculo es? Este es el dorsal ancho. ¿A qué labio se va? ¿Externo, interno o medial? Interno. Medial, ¿ves? Medial o interno. ¿Qué músculo es este? Deltoides. Deltoides. Ahí está el deltoide y sus fascículos posteriores. ¿Qué músculo es este de acá? Este sería el redondo mayor. ¿Qué músculo es este? Trapecio. ¿Qué músculo es este? Romboides. Romboides. Ya tenemos, vean ustedes, la celda posterior. ¿Ya? Ya tenemos. Vasos y nervios superficiales. Los vasos y nervios vamos a tener, aquí vamos a ver, en cuanto a lo que se llama, aquí me interesa ver el brazo, quiero cómo se forma. Evidentemente, esto es para que tengan ideas cómo se forma, vean ustedes. Aquí voy a tener la vena mediana, la M venosa, la vena radial, cubital. Vamos a tener acá, y aquí está la M venosa. Lógicamente, la formación de la M venosa no es igual en todas las personas, pero la idea que tienen que llevar es que se forma de la confluencia tanto de la vena cubital como de la vena radial. Algunos le llaman mediana cefálica, mediana basílica. Igual acá. Ahí la tienen. Vean ustedes, mediana lateral, mediana media, se va a la basílica y la cefálica. La vena cefálica, vean ustedes cómo asciende, y esto ya lo tenemos, ustedes son los vasos superficiales y la basílica que se hace profunda. En cuanto a los nervios superficiales, esto es lo que quería ver ustedes. Siempre yo pregunto esto. Inervación sensitiva de la cara anterior del brazo, ¿cuál sería? Axilar. Perdón, la parte externa. ¿Qué es esto? Radial, hacia afuera. ¿Qué es esto? Braquial cutáneo interno. Accesorio del braquial cutáneo interno. ¿Por qué sigue acá? Porque aquí cambia de nombre. Si acá se llama braquial cutáneo interno, aquí ¿cómo se va a llamar? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llamaría? Antebraquial cutáneo interno. Entonces yo les puedo preguntar, ¿tiene usted la inervación sensitiva de la cara anterior del brazo? Doctor, o hago un esquema axilar, radial, braquial cutáneo interno y accesorio. ¿Ya? Entonces es una inervación ¿de qué cara? Anterior. Y si me voy, ahí está, para que ustedes lo vean, axilar, radial, braquial cutáneo interno y el accesorio del braquial cutáneo. Y si me voy atrás, inervación sensitiva, ¿cuál sería? A ver, háblenme. Sigue siendo el axilar. ¿Qué más? Hablen. A ver, así es, sigan. Radial, que ocupa ya más espacio radial sensitivamente. ¿Qué más? Accesorio del braquial interno. Y ya no sería ya la parte de lo que es el antebraquial, que agarra una pequeña parte. Entonces vean ustedes, esta es la inervación sensitiva. Y la inervación sensitiva es dolorosa, ¿no? Táctil, dolorosa, la presión, al punto de eso. Entonces acostúmbrense, el miembro superior, los nervios tienen dos tipos de inervación: motora, que va a los músculos para realizar el movimiento, y sensitiva, que va a la piel. En cuanto a la arteria braquial, ahora sí, continuando con la arteria axilar, la arteria braquial, vean ustedes, es importante, vean ustedes, es continuación de la arteria axilar. La llamamos a partir del borde inferior del pectoral mayor y el borde lateral del dorsal ancho por detrás. Discurre entre el borde medial del bíceps, se dirige hacia afuera y abajo y termina en el vértice de la fosa cubital, donde se divide en sus dos ramas, como les dije, radial y cubital. En cuanto a sus ramas, esto lo dejo para ustedes, para que tengan ustedes. Quiero ver en una imagen para que ustedes. Esas son las ramas colaterales que tiene la braquial. Las ramas colaterales que tiene la braquial son las siguientes. Aquí las tengo. Braquial profunda. ¿Dónde han visto la braquial profunda más?
en el triángulo de Avelino Gutiérrez, en el canal de torsión acompañando al nervio radial. La braquial profunda también se llama colateral externa. Esta arteria acompaña al nervio radial, pero ya va por la celda posterior, con el nervio radial. Luego va a descender, vean ustedes, hasta la zona externa de la región del cóndilo y el epicóndilo y se divide en dos. Una rama anterior y una rama posterior. Mira, acuérdense, eso lo voy a ver en codo, los circuitos arteriales del codo. Solamente quiero que ustedes no se olviden de estas ramas colaterales importantes. Braquial profunda o colateral externa, va por fuera, acompaña al nervio radial en el canal de torsión. Al llegar al cóndilo es la parte externa, se divide en dos ramas, una anterior que pasa por delante del cóndilo y una posterior rama que pasa por detrás del cóndilo. Otra rama, colateral medial proximal, o que también le llaman algunas colateral interna superior, que va por dentro. Esta rama igualmente va por dentro, desciende hacia la epitróclea, vean ustedes, y se anastomosa con una rama de la otra colateral media distal, o también llamada colateral interna inferior. Entonces, hasta el momento, ¿cuántas ramas tiene la braquial? 3. Braquial profunda, que es la más importante, colateral interna superior o medial proximal, colateral medial distal o colateral interna inferior. Esta colateral interna inferior o media distal va a la epitróclea. Bordea la epitróclea, que es la parte interna, una va por delante, una rama anterior y otra va por detrás, una rama posterior. Y por último va a dar una rama que le voy a llamar una rama nutricia. ¿Qué significa nutricia? Que va al hueso. ¿Qué va al hueso? Entonces, esa es la que va al hueso. Entonces, ustedes vean las características importantes. Ahora acá, quiero que la vean si podemos ver acá. Acá evidentemente, esta es la famosa arteria braquial. Ahí la tiene. Que tiene una característica importante que siempre me gusta preguntar. Se relaciona con este nervio, el mediano. Las relaciones que tiene la arteria braquial con el mediano son las siguientes. En el tercio superior está por fuera, ahí está. En el tercio medio pasa por delante, ahí está. Y en el tercio inferior pasa por dentro. Pregunta de examen. Relaciones del nervio mediano en el brazo. Repito. En el tercio superior está por fuera de la arteria braquial. En el tercio medio, por delante. Y en el tercio inferior, por dentro. Es importante que vean el nervio mediano. Es un nervio satélite. A pesar que pasa por aquí, no da ninguna rama en el brazo. Ninguna rama. El cubital, a pesar que pasa por aquí, no da ninguna rama en el brazo. Su territorio es antebrazo y mano. Entonces vean ustedes, para que no se vean, ya esto lo hemos visto, las ramas. Nervios. Ahora sí. O sea, vamos a hablar, acá está la relación, no se preocupen, aquí tiene relaciones, se los he dejado acá. El nervio mediano. Entonces vamos a ver el nervio músculo cutáneo, vean ustedes. Ya saben ustedes, cordón lateral, inerva todo, miren ustedes. Siempre les dije yo, preocúpense cuando estudien un nervio hacia dónde va, dónde acaba este nervio. Ya les he dicho que inerva los músculos de la celda anterior del brazo. ¿Y qué más hace el músculo cutáneo? A ver. ¿Qué hace? Miren ustedes. Acá el motor, porque da el bíceps coracobraquial y el braquial anterior. Luego se hace sensitivo. Se hace sensitivo en el antebrazo y termina acá. Y va a cambiar de nombre el músculo cutáneo. Se va a llamar antebraquial cutáneo lateral. Su nombre lo dice, antebraquial. Antebrazo. Cutáneo. Cuando un nervio termina en cutáneo, ¿qué significa? Que es sensitivo. Y es lateral. Va por toda esta zona lateral. Y ahí acaba el músculo cutáneo, ahí terminó, ya no lo vamos a volver a ver. Entonces, ahora completando más la idea, si yo les digo, me lesiono el nervio músculo cutáneo, ¿qué va a suceder? Limitada mi flexión del antebrazo sobre el brazo, ¿y qué más? Pierdo la sensibilidad, ¿de qué? Del borde anterolateral del antebrazo. Se pierde mi sensibilidad de la piel. Ahí lo tienes.
Ese es el nervio musculocutáneo. ¿Desciende la mano el músculo cutáneo? No, no tiene nada que ver en la mano. El mediano. Vean ustedes, ¿se acuerdan cómo se formaba el mediano? De las ramas externas e internas del cordón lateral y medial del plexo braquial. Discurre, ya le dije cómo discurre. En el tercio superior, ¿por dónde? Por fuera del braquial. En el tercio medio, por delante. En el tercio inferior, por dentro. ¿Da alguna rama el mediano en el brazo? No. ¿Dónde va a dar? Aquí va a dar el mediano. Cuando ve antebrazo como usted. Este es el nervio de los pronoflexores. Es decir, es el nervio que va a dar inervación a todos los músculos flexores del antebrazo. Que son varios. Ahorita no es necesario que los diga. Pronoflexores. ¿Y qué más? Bueno. Y los pronadores. En el antebrazo tengo pronadores. ¿Qué es un pronador? Cuando yo juego tenis, ¿qué es la pronación? El pronador redondo, ¿qué hace? Esto. Es movimiento. Cuando la mano está en supinación, es la pronación. Y en el codo, cuando juego ping-pong, hay un pronador cuadrado. Es el nervio de los pronadores. Entonces tenemos el mediano. Por lo tanto, ¿y si va a la mano o no? Sí va a la mano, miren ustedes. Sensitivamente y motora va a la mano. 3 dedos y medio, y eso lo vamos a ver en mano, ahorita no me interesa. Solamente quiero decirles que cuando se lesiona el mediano, va a proceder en la mano de prédica del predicador. Motivo es seminario, también van a hacer un seminario, la mano del predicador. Mediano. Pero ahora lo que me interesa, porque estamos hablando en brazo, que no da ninguna rama. ¿En dónde? En el brazo. Es decir, motora. Pero sí es el nervio satélite de la arteria braquial. Ya saben cómo se relaciona. Y el cubital. ¿Cuál es el origen del nervio cubital? ¿De dónde procede? El cordón antero interno. Origen radicular. C8. C8 y T1. T1, así es. Entonces aquí tenemos el cordón cubital. Tiene una característica importante en el brazo, porque esa es la idea. Este es el cubital. El cubital, vean ustedes, desciende, se hace profundo en la cara interna y pasa por detrás del canal epitrócleo-craneano. Perfora el cubital anterior, ya ven, otro músculo que lo perfora, y se distribuye solamente a 2 músculos en el antebrazo. El cubital se distribuye en 2 músculos, al cubital anterior y al flexor común profundo de los dedos, a los fascículos que van al cuarto y quinto dedo. Lo vamos a ver en brazo. Pero lo que me interesa es que el cubital no va a dar ninguna rama en el brazo, tampoco da rama en el brazo. Su distribución va a ser en el antebrazo y en la mano, que la veremos cuando lleguemos lo que es codo, antebrazo y mano. ¿Cuál es el origen del radicular del cubital? C8. T1. Así es. Aquí tenemos entonces, vean lo que es el cubital. Aquí tenemos el mediano. Aquí tenemos el cubital, el braquial cutáneo interno. Y el famoso radial. Esto se lo dejo a ustedes para que lo tengan. No se olviden que el radial pertenece al cordón posterior. Se forma de las raíces de todas. ¿De dónde serían todas? Desde C5 hasta T1. Inmediatamente que sale, forma el cordón posterior y transita por ¿dónde? Se va a la celda posterior acompañado por la braquial profunda y se distribuye por todos los músculos sin excepción, como le dije yo, de la celda posterior del antebrazo. O sea, inervatriz y a todos los músculos que vamos a ver en el antebrazo y en la celda lateral. Aquí lo tienen, vean ustedes el radial. Pero tiene una particularidad el radial. Cuando llega al codo, en la celda externa, se divide en 2. Una rama sensitiva delgadita que va a la mano y una rama profunda que perfora el supinador y se va a los músculos de la celda lateral del antebrazo y posterior. Entonces, eso en el cadáver hay que verlo. Sigan al radial por el canal de torsión, llega a la zona del epicóndilo y se va a dividir en 2. Píntenlo bonito, una rama sensitiva, delgada, y una rama profunda que se va a los músculos de la celda posterior. La rama sensitiva se va a la mano para inervar 2 dedos y medio de la celda lateral. Y lo tienen, vean ustedes cómo se divide.
Y por último, a quien a veces no le ha sucedido, a veces por eso cuando uno se queda dormido en una mala posición, el radial, ¿alguna vez le ha sucedido o no? La mano se duerme a veces y sienten ustedes que la mano no responde, tienen que sobar porque se han quedado en esta zona, siempre está más superficial el nervio. Entonces a veces sucede que se adormece, pero es una parálisis irreversible. En este caso, cuando ustedes reciban en emergencia un paciente con fractura de húmero por el canal de torsión, lo primero que tienen que pensar es que han lesionado el nervio radial. Y la mano, como ven, se va a caer. O un paciente que llega a emergencia con la mano así, ya están pensando que hay una lesión del nervio radial. Muy bien, eso es todo, muchachos.